A ver, continuamos con la entrevista. Estamos hablando de límites y explicaba Mar cómo podemos aprender a poner límites sin sentirnos culpables, ¿no? Que es algo que a veces pues, nos preocupa mucho, ¿no? De poder aprender y cómo puede empezar. Y entonces, no sé, Mar, ¿quieres decir algo? Sí, sí, bueno, estaba comentando que para mí el tema del merecimiento, los límites y el concepto de la incapacidad de decir no, está todo relacionado. Entonces, bueno, la pregunta me decías, bueno, cómo hacer que no, bueno, el consejo para que no nos sintamos mal o nos sintamos bien poniendo límites. Entonces, yo he dicho que, bueno, desafortunadamente, no hay una manera idónea para no sentirse mal, porque al principio, cuando empezamos a poner límites, siempre nos vamos a sentir mal, porque estamos también acostumbrados a actuar de otra manera y sabemos, o sea, de alguna manera estamos avanzando en la reacción de los demás. Pero hay que hacerlo porque los límites hay que establecerlos, pero a diario. O sea, es que ya no es solo con la pareja o con una persona en concreta. Es que cuando veamos cuando sintamos que la comunicación no es fluida, sobre todo que cuando te sientes mal por las acciones convencionales, es porque alguien está, o sea, la persona con la que estás interactuando está transgrediendo tus valores y el punto en el que tú tienes establecidos mentalmente los límites. Entonces no solo hay que tenerlos establecidos y tenerlos claros, sino hacérselo saber a las personas, no de una manera, no diciendo, oye, mira, que hasta aquí no puedes llegar, sino simplemente con acciones. Si de alguna manera, si la persona está acostumbrada que cada vez que te pide algo, tú siempre sales corriendo, dejas de hacer lo tuyo, pues entonces lo cambias, esa acción la cambias y a partir del momento de ese preciso momento, si a ti no te apetece, pues entonces vas a actuar según como tú consideras que tienes que hacerlo. El establecer límites no es ser una persona deshonesta, es todo lo contrario, simplemente es que te estás validando, te estás respetando y cuando tú te respetas, entonces la gente te respeta. Sí, justamente yo iba a comentar eso, que cuando al final pones límites, te estás respetando primero a ti misma. Y al final, ese respeto luego se refleja a los demás. Quizás al principio les puede resultar incómodo el hecho de que tú te antepongas ante algo que antes siempre decías que sí. Pero cuando al final lo vas manteniendo, sobre todo con esa seguridad de decir, oye, pues mira, hoy no, ¿no? Entonces, quizás, imagínate, no sé, voy a poner un ejemplo muy chorra. Oye, pues vienes conmigo a la playa. Bueno, hoy hace frío, ¿no? Pero, y a lo mejor tú ese día estás cansada. Pues mira, hoy me quiero quedar en casa a descansar. Pues, ¿qué te parece si vamos mañana a dar ese paseo a la playa? O sea, le estás diciendo que no en este momento, pero le estás ofreciendo un recurso para hacerlo en otro momento. Y entonces eso también deja un poco la puerta abierta a otras cosas, ¿no? Es como decir un no en este momento, pero le das la oportunidad de hablarlo para decir, pues mira, vamos a programarlo pues, para mañana o para la semana que viene o para otro día, ¿no? Pero siempre saber que la primera vez, las primeras veces nos va a costar porque Ujú. no resulta fácil porque es algo que lo tenemos como integrado el decir a todo que sí, pero lo que lo podemos hacer es llevar agotadas y queriendo llegar a todo que no podemos, ¿no? Al final es eso que dices tú, te hace sentir mal y que no estás actuando con tus valores, ¿no? Y lo primero es respetarte a ti y cuando tú te respetes, al final la otra persona también sentirá esa sensación, ¿no? Si lo haces desde siendo honesta contigo misma, ¿no? Es una manera de empezar a aprender Sí, a poder correcto, integrar todo correcto. eso. Sí, sí, estoy de acuerdo, pero también es importante saber que cuando tú empiezas a poner límites, no siempre la otra persona te va a reaccionar bien. Sí, Eh, exactamente. y te va a respetar. Entonces es ahí donde tienes que seguir con tus propios, con esos límites y entonces
decidir si realmente esa persona te conviene, porque a lo mejor, bueno, cuando empiezas a poner límites, es verdad que sobre todo a nivel de amistad, empiezas a perder amistades que no eran tan buenas y de la misma manera, quiero decir, no tan buenas que tú pensabas que a lo mejor eran amistades que era todo confianza y tal, y ahí te das cuenta que no es así. Pero Claro, también, igual que pones límites, también tienes que tener la mente abierta para que cuando te los pongan a ti, tampoco te enfades, sino que entenderlo. bien lo Exacto. entiendes, porque si no, no sería coherente. Sí. No, a ver, yo por ejemplo ahora alguna amiga me ha comentado, es que desde que digo que no a tal persona, pues es como que se enfadan. Bueno, pero se enfadan porque ella también está aprendiendo a respetarse esa persona. Es que al final es como si, imagínate que un amigo te pide cada día, yo qué sé, 20 euros. Pues llega un momento que tú ya no tienes para darle más. Entonces tendrás que decirle, oye, mira, que hoy ya no te puedo dar más, hoy no te puedo dar 20 euros, porque imagínate 20 euros, y no te los devuelve. Pues llega un momento que le tienes que decir que no. Pues al final es algo parecido a esto. O sea, estamos diciendo a esto que sí, vamos aquí, vamos allá, vamos allá. Al final vamos a aprenderlo, a acordarse de los 20 euros y verás como, como poquito a poco vamos aprendiendo a hacer esto. Bueno, vamos ya acabando la entrevista. Yo quería enseñarte una cosita. Siempre me gusta sorprender a a mis entrevistadas y es que este es un mapa mental de tu libro. Vale. Y no sé si se le ve bien, pero te he puesto ahí Sí, guerrera, ahí como si sí. fueras una india. Bueno, no dibujo muy bien, pero bueno, lo he intentado. ¿Verdad? Ahí con las plumas de India, ahí como estabas así, te Bueno, llamaba también, a ver, guerrera, como una la parte de guerrera también que como se tiene que entender, no es guerrera de ir a la lucha, sino todo lo que al final la vida, o sea, la experiencia, lo que yo he querido plasmar en mi libro, en el último, sobre todo, sí, es eh, que no es diferente mi experiencia vital, no es demasiado diferente al concepto de lo que es la guerra en sí que conocemos nosotros. Bueno, que la diferencia es que, bueno, que no han habido muertos en mi transformación. Es decir, que es algo que es trabajar en uno mismo, pero al final es una lucha diaria bueno, de eso, de ir poniendo las cosas en su sitio como tú las quieres, como tú las tienes visualizadas y quieres que sea tu vida. sí. Y bueno, ahora ya para ir acabando, diríamos que para explicar un poco, ¿no? Porque decías en tu libro algo como que lo que resiste persiste y que quizás la Ujú, aceptación es la ujú, manera de poder cambiar ese momento, ¿no? Cuando tú ujú. aceptas lo que te está pasando, al final se puede transformar, ¿no? Y quizás eso pasaría un poco por sanar o a esa niña interior o lo que tú dices, ¿no? Eso que te estabas diciendo de autoconocimiento, ¿no? Pasa también por perdonar, ¿no? Un poco todo lo que te ha pasado, porque si no, volvemos otra vez a la culpa, ¿no? ¿Cómo tú Bueno, no, lo harías? no. Bueno, dilo tú de cómo tú Sí, piensas, más no, porque a ver, sencillo. el concepto este del perdón es un tema para mí que es bastante controvertido, porque aparte lo aprendí de uno de mis mentores y lo vi, bueno, clarísimo, porque o sea, en las experiencias que yo he tenido, las más traumáticas, en las que obviamente había alguna persona relacionada, claro, obviamente, yo cuando me he planteado el perdonar a esa persona, o sea, ha sido el daño tan grande que para mí no existe perdón. No soy yo quien tengo que perdonar a esa persona. Yo esa persona, o sea, en esos casos, o sea, yo siempre, bueno, es lo que le he dicho a las personas con las que yo he hecho sesiones de coaching, existe lo que se llama tolerancia cero. O sea, una persona que es capaz de llevarte hasta el límite a nivel psicológico, eh, o sea, no tienes que tener ningún contacto porque nada bueno vas a sacar de esa relación. Entonces, el perdonar es que yo, igual que no me gusta juzgar, tampoco soy la redentora. Entonces, el tema del perdón, no sé, a lo mejor la gente que sea fiel creyente,
pues a lo mejor piensa que cuando se muera a lo mejor recibirán el perdón, pero se trata de que cada cual tiene que hacerse cargo, volveríamos otra vez a la responsabilidad, Mm, hacerse cargo cada una persona de lo que ha provocado. Entonces, no se trata de que yo perdone al que me ha causado daño, sino que la persona que ha causado daño se responsabilice de esas acciones, no solo conmigo, sino con el resto de las personas, porque igual que lo han hecho con una persona, lo van a seguir haciendo. O sea, si la persona no se responsabiliza, está condenada al resto de su vida estar provocando el mismo dolor en todas las personas con las que interaccionen. O sea, mm. para mí el concepto de perdón, Sí. lo siento, pero no. Bueno, quizás lo asumo más al hecho de que Marian Rojas Estapé en sus libros habla del perdón como una forma de sanación y quizás por todos los libros que he leído, que también los he comentado en el podcast, habla de esa parte y no sé por qué, pues me ha salido aquí como relacionado. Porque para mí sí que es importante, sí, pero entiendo que cada persona, pues debido a sus circunstancias, pues lo tiene que transitar de una manera u otra. Y al final es vivir tu vida lo mejor posible a partir de esa experiencia y, bueno, sanarlo como cada uno considere, ¿no? Como tú has explicado bien, pues sería cada uno con lo que considere que tiene que hacer. Es aprender a vivir de otra manera, como dices tú, pues tú transitando con todo lo que te ha pasado y que la otra persona pues que aprenda o sea, responsabilizarse de lo que has hecho para asumir todo lo que ha pasado, ¿no? No sé si para las personas que nos escuchan, quizás o nos vean, si han vivido pues algún tipo de violencia silenciosa o se sienten tan atrapadas, ¿qué primer paso podrían hacer? Pues no sé, para pedir ayuda o saber por dónde salir de ahí. ¿Qué primer paso pueden hacer? El primer paso fundamental es dejar de normalizar lo que está viviendo. Entender como resumen de las violencias silenciosas es esa descalificación, el que impacten sobre tus valores. Eso sería, por decirlo así, muy, muy, muy resumido, muy generalizado. Entonces, cuando entiendes que eso no tienes ninguna necesidad de aguantar a una compañera de trabajo, a un familiar, a una pareja, sino que tienes que priorizarte sobre el resto de las personas, entonces ya has dado ese primer paso. Entonces, a medida que cuando has dado ese paso, sí, depende en función de cuál es la problemática, si es, por ejemplo, si es un tema de pareja y bueno, 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 relacionado con violencias silenciosas, existen monocentros, aquí, bueno, en Gabá en el centro el SIAT, hay, bueno, a nivel municipal hay ayuda, hay muchas asociaciones y, bueno, si es una persona que se mueve en redes sociales, a la que ponga el concepto le van a salir mucha información, pero sobre todo es el tema de dejar de normalizar y también el tema de la aceptación de no intentar justificar a esa persona agresora de que, porque yo qué sé, porque ha pasado mal día, porque había bebido. No, esto no es normal, esto no me lo merezco, volveríamos al merecimiento, te pongo límites, me aparto de ti. Y sí, porque a veces, claro, por ejemplo, en el tema del acoso laboral, que también existe, el hecho de plantearse dejar un trabajo, que hay gente que lo tiene que llegar a hacer, pues a veces, o sea, la mayor parte de las veces no se puede hacer porque hay una economía en medio y o sea, la persona tiene una serie de gastos que necesita esa entrada de dinero. Entonces, ¿cómo vive? Porque claro, cada día que va al trabajo es un suplicio. Entonces, bueno, ahí tiene que encontrar la forma
la forma bueno, también hay a nivel de las empresas, también hay departamentos que cada vez se hacen se hacen eco de estas situaciones y eso se puede denunciar. Depende ya de los casos, ya si es algo que está bueno, provocándote ya problemas ya de salud mental y físicos, que puede provocarte una baja o lo que sea. Bueno, Mar, acabamos ya este programa con un tema que ha sido muy contundente, pero que también se tenía que tratar y se tiene que dar visibilidad y se tiene que explicar. Y al final, bueno, te quería dar las gracias por tu tiempo, por todas estas explicaciones, por poner en evidencia todo eso que hace falta todavía en la sociedad. Y bueno, si quieres dejar, por ejemplo, o explicar cuáles son tus próximos proyectos, dónde te pueden encontrar en redes, pues para que las personas que les haya gustado la entrevista se puedan poner en contacto contigo. Sí, bueno, a ver, principalmente donde más me muevo es en Instagram, que sería, bueno, mi usuario sería Sumar y Mar con un guión bajo, Sumar, guión bajo y guión bajo Mar. En Facebook creo que está con mi nombre, está con Mar Sordé. Bueno, de todas maneras lo tengo enlazado. Si no, me lo pasas después y luego lo copio también Exacto, al sí, finalizar la sí. entrevista. ¿Vale? Pues si no te acuerdas de todos, digo, luego ya los podemos poner Sí. y ya No, está. también con la difusión, bueno, mis libros están en Amazon, están los dos, bueno, están a quien le pueda interesar bueno, contactar conmigo directamente bueno, cualquier cosa, bueno, Oye, que mi se le libro pueda también está ayudar. en Amazon ahora, ¿lo sabes? Sí, sí, me lo dijiste, sí, 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 pero mi sobre libro todo está... lo importante es que la persona que tenga una simple duda en el momento que en su cabeza entre la palabra violencias silenciosas o violencias le resuene, le llame Un la atención, momento. es que ahí es donde es un ejemplo claro de violencias silenciosas. O sea, no es, me parece, no. Cuando tú lo sientes, tenemos mucha intuición, pero sobre todo que, bueno, para acabar, que, bueno, aunque ya lo he ido explicando a lo largo de la entrevista, que las violencias silenciosas no están únicamente, no se refieren únicamente a mujeres, se refieren a mujeres, a hombres, a bueno, cualquier edad, a adolescentes, a personas mayores. O sea, es algo que nos afecta a todos en el día a día. Y muchas gracias por invitarme a tu programa y espero que la gente, pues bueno, que escuchando el podcast, pues que se atreva a dar el paso adelante y salir de ese lugar en el que nunca debió entrar. Bueno, No pues debe hasta, meter, mejor dicho. sí, pues gracias, Mar, y hasta aquí este episodio. Y no olvidemos que al final, cuando aprendes a mirarte al espejo, reconocer todo lo que has pasado y saber que tú eres una persona fuerte y que tienes los recursos para poder salir de ese lugar donde ahora te encuentres, porque puedes buscar ayuda y sin duda Mar es una persona que aquí está, pues para seguramente para poderte dar esas ayudas, esos recursos que aquí en este momento necesitas. Bueno, nos vemos en el próximo episodio. Gracias. 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 Ay.